Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y muchísimas ganas de sumergirnos en un tema que de verdad promete y mucho. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un mundo de misterio, reflexiones, y sí, lo han adivinado. El secreto de la madre de Can Yaman. La mismísima Gulden Khan, la matriarca de este bombón turco, ha soltado una frase que como mínimo, nos deja pensando: amo la vida en la oscuridad. Intrigante, ¿verdad? En este vídeo vamos a desmenuzar esta declaración, analizándola desde todos los ángulos posibles. Vamos a intentar descifrar qué implica, qué puede significar para la vida de la señora Gulden, cómo esto podría influir en la imagen pública de Can Yaman y por supuesto, en su filosofía de vida. ¿Están listos para el chisme, la reflexión profunda y para descubrir detalles que quizá no conocían sobre esta figura tan importante en la vida de nuestro amado Khan? Pues quédense hasta el final porque les prometo que no se van a arrepentir. Prepárense para una inmersión total en el universo de Can Yaman. Y como siempre, antes de empezar con todo el jugoso contenido, un recordatorio importantísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos noticias, análisis, curiosidades y por supuesto, mucho chismecito del mundo del espectáculo, especialmente de las celebridades turcas que tanto nos apasionan. Así que suscríbanse y activen las notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo. Ya somos una comunidad enorme y cada día somos más. Así que vamos a por ello. El conocimiento nos espera. Bien, empecemos por lo esencial, la declaración de la madre de Can Yaman, la señora Gulden Khan. Amo la vida en la oscuridad. ¿Qué significa esto realmente? A primera vista, suena un poco enigmático, ¿no creen? Podemos interpretarlo de múltiples maneras, cada una con sus matices y complejidades. Una posible interpretación es que se refiere a la privacidad, a la necesidad de mantener una vida alejada de los reflectores, de la constante exposición mediática. En el vertiginoso mundo de la fama y la farándula, donde cada paso es analizado y juzgado, la oscuridad puede ser un refugio. Un espacio sagrado donde uno puede ser auténtico, sin la presión constante de las miradas ajenas, sin la necesidad de satisfacer las expectativas del público. Un lugar donde la persona puede simplemente ser. También podría ser una metáfora, una representación simbólica. La oscuridad podría evocar momentos difíciles, desafíos personales, experiencias que nos marcan y nos forjan, que nos hacen crecer y evolucionar. Tal vez, la señora Gulden encuentra belleza y fortaleza en esos momentos, en la introspección, en la reflexión profunda, en la búsqueda de respuestas dentro de sí misma. En la calma que se encuentra en el silencio y la soledad. Y ojo, no olvidemos que la cultura turca, como muchas otras culturas orientales, tiene una fuerte conexión con la espiritualidad, la filosofía y el misticismo. La oscuridad podría ser una frase que evoca la búsqueda interior, la conexión con uno mismo, la introspección profunda, el autoconocimiento, el descubrimiento de la esencia que nos define. Puede ser una invitación a mirar hacia adentro, a bucear en las profundidades de nuestra alma para encontrar la paz y la sabiduría. La oscuridad en este contexto podría ser un camino, un sendero lleno de desafíos y oportunidades, pero también de crecimiento y transformación. Un viaje introspectivo que nos lleva a descubrir la fuerza y la resiliencia que reside en nuestro interior. Ahora analicemos un poco el contexto. ¿Dónde y cuándo se hizo esta declaración? ¿Qué evento o situación la provocó? ¿Fue durante una entrevista exclusiva? ¿Se trató de una publicación en sus redes sociales? ¿O fue una conversación privada que de alguna manera se filtró? El contexto es clave. Nos puede dar pistas importantes sobre el verdadero significado de sus palabras, sobre lo que la señora Gulden realmente quería expresar. Si se trata de una declaración pública, es probable que esté consciente del impacto que tendrá, y que la frase sea una forma de reafirmar su propia filosofía de vida, de defender su derecho a la privacidad y a la autonomía personal. Si es una publicación en redes sociales, podría estar enviando un mensaje, buscando conectar con aquellos que comparten su visión del mundo y de la vida. Si por el contrario es una conversación privada que se filtró, la situación podría ser diferente y deberíamos ser más cautelosos al interpretarla, respetando su intimidad y su derecho a la privacidad. Y aquí surge una pregunta importante:
¿cómo encaja esta declaración con la imagen pública de Can Yaman? Él es una estrella internacional, un ícono, un actor que ha conquistado el corazón de millones con su talento, su carisma y su indiscutible atractivo. Su vida, por lo tanto, está expuesta constantemente a los medios, a las redes sociales y, por supuesto, al público en general. Si su madre prefiere la oscuridad, ¿cómo afecta esto la relación entre ellos? ¿Cómo lo influye a él? ¿Podría ser que Can, a pesar de su fama, también valore la privacidad y la tranquilidad? Es fascinante reflexionar sobre esto. A pesar de la exposición mediática, Can Yaman siempre ha demostrado mantener una cierta distancia, una barrera protectora. No es de los que exhiben su vida privada constantemente en redes sociales, y aunque es muy activo en ellas, siempre existe un límite, una línea invisible que separa su vida personal de su vida profesional. Quizás la influencia de su madre en este sentido es muy fuerte. Quizás esa búsqueda de la oscuridad que ella profesa, ha permeado en su hijo, quien, a pesar de ser una estrella global, ha sabido proteger su intimidad y su vida personal. Además, la oscuridad también podría representar la libertad. La libertad de ser uno mismo, de vivir la vida sin las ataduras de las expectativas ajenas, sin la necesidad de complacer a nadie, más que a uno mismo. Para la señora Gulden, esta oscuridad puede ser un espacio de autenticidad, donde puede ser ella misma, sin máscaras, sin filtros, sin las presiones de la fama. Y es muy probable que, como madre, desee lo mismo para su hijo. Que él pueda ser auténtico, que pueda vivir su vida con libertad, sin que la fama lo aprisione, sin que lo convierta en una marioneta controlada por la opinión pública. En un mundo donde la imagen es tan importante, donde las apariencias a menudo importan más que la realidad, la búsqueda de la oscuridad puede ser un acto de rebeldía, una forma de desafiar las normas establecidas y de reivindicar el derecho a ser uno mismo. Por supuesto, no podemos ignorar el papel crucial que juega la prensa y los medios de comunicación en todo esto. La vida de Can Yaman está constantemente bajo la lupa, vigilada y analizada minuciosamente. Cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier movimiento es analizado, interpretado y a veces incluso manipulado, con el objetivo de generar noticias y mantener el interés del público. La oscuridad en este contexto puede ser una forma de protegerse de ese escrutinio constante, de mantener una cierta distancia y de no dejarse atrapar por el torbellino mediático, de preservar la intimidad y la tranquilidad. La oscuridad podría ser una estrategia consciente para evitar los focos, para no alimentar la máquina de la fama, para proteger la vida personal y familiar. Una forma de decir, hasta aquí. Aquí termina lo público y empieza mi espacio privado. Pero, y es importante considerarlo, la oscuridad también puede ser una invitación a la reflexión. A pensar en qué es realmente importante en la vida, a valorar las cosas sencillas, a buscar la felicidad en el interior y no en la aprobación externa. La señora Gulden con su declaración nos invita a detenernos, a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, sobre la libertad, sobre la autenticidad. Nos invita a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace felices, qué es lo que da sentido a nuestra vida, más allá de la fama, el éxito y el reconocimiento público. La oscuridad podría ser un recordatorio de que la vida es mucho más que lo que vemos en las redes sociales, que las apariencias engañan y que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en la conexión con uno mismo y con aquellos que amamos. Imaginemos por un momento cómo sería la vida de Can Yaman si no tuviera esa oscuridad protectora. ¿Cómo sería su día a día si estuviera constantemente expuesto, si cada aspecto de su vida fuera público? Probablemente sería abrumador, agotador e incluso peligroso. La oscuridad puede ser una herramienta para preservar la salud mental, para mantener el equilibrio emocional y para protegerse de las presiones de la fama. La oscuridad es un escudo, una barrera que le permite a Can Yaman vivir una vida más plena, más auténtica, a pesar de la intensa exposición mediática. Y es gracias a esa oscuridad que podemos seguir admirando su talento y su carisma, sin que se vea empañado por la constante presión de la fama. En resumen, la frase «amo la vida en la oscuridad» de la madre de Can Yaman es mucho más que una simple declaración. Es una frase llena de significado, que puede ser interpretada de muchas maneras diferentes. Es un reflejo de su filosofía de vida, de su deseo de privacidad, de su búsqueda de la autenticidad. Y sobre todo es una invitación a la reflexión. A pensar en qué es realmente importante en la vida, a valorar la libertad y la autenticidad, a buscar la felicidad en el interior. Esta declaración nos invita a cuestionarnos, a reflexionar sobre cómo la sociedad,
y los medios de comunicación, valoran y juzgan la vida de las celebridades. Nos invita a considerar si, en la búsqueda del éxito y la fama, estamos perdiendo de vista lo más importante. La autenticidad, la privacidad, el derecho a ser uno mismo. La oscuridad podría ser una llamada de atención, un recordatorio de que la vida es un viaje personal, único e irrepetible, y que la felicidad no se encuentra en la aprobación externa, sino en la conexión con uno mismo, con nuestros valores y con aquellos que nos aman incondicionalmente. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. ¿Qué opinan ustedes sobre esta declaración? ¿Cómo la interpretan? ¿Creen que la oscuridad puede ser un refugio, una fuente de fortaleza, una forma de proteger la privacidad o algo más? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre estos temas en los comentarios. ¿Comparten la visión de la señora Goulden? ¿Valoran la privacidad y la autenticidad? Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un viaje y la oscuridad a veces puede ser el camino más interesante.